Bueno, es ciertamente un gobierno autoritario, ¿no? Un gobierno que no tiene un arraigo, un aprecio por la democracia, por la idea de que la sociedad se autogobierne, por la deliberación, ¿no?, entre iguales. En ese sentido uno podría decir o caracterizarlo como un gobierno fascista. A mí me parece un problema de todos modos ese rótulo, porque el fascismo histórico era un movimiento comunitarista, es decir, giraba en torno de una idea de una comunidad fuerte articulada en torno del Estado y de un líder político, y las ideas de Milei y de otros movimientos similares más bien rechazan el Estado, son profundamente individualistas. Para el fascismo el individualismo era un problema. A mí me parece que considerarlo, llamarlo fascista, oscurece el hecho de que viene de la tradición liberal, ¿no? Milei se proclama a sí mismo un liberal, y realmente todas las categorías que utiliza, todo su pensamiento, abrevan en verdad esa tradición. Creo que hay que creerle cuando él dice que es liberal, sin perder de vista que es autoritario, como por otro lado han sido los liberalismos en muchos momentos de la historia en muchos lugares. El capitalismo terminó su expansión hacia afuera, terminó de ocupar el mundo, terminó de someter a la lógica del capital básicamente a prácticamente todos los aspectos de la vida humana, y presiona ahora cada vez más hacia adentro. No tiene dónde expandirse que no sea enraizándose más en sociedades que ya organizó a su modo. Eso implica, digamos, una presión cada vez más fuerte para, bueno, no pagar impuestos, para privatizar lo poco que queda no privado, para colonizar nuestro tiempo libre y convertirlo en capital, ¿no? En bienes que puedan ser comercializados. Esa presión implica que la fantasía de tener un espacio personal que nadie invada es cada vez más difícil de sostener. Inevitablemente las demandas de cada uno invaden ese espacio personal, digo, por ejemplo, a la hora de generar derechos colectivos que, como bien dice Milei, cuestan dinero y hay que pagarlos. Todos los derechos, incluyendo el derecho de propiedad, cuestan dinero. Eso implica que todos pagamos para que esos derechos sean efectivos. Esa fantasía entonces se ve cada vez más difícil de sostener. Las personas perciben entonces que los de al lado, los vecinos, están invadiendo su círculo personal con sus demandas y se sienten porque así han sido educados, se sienten entonces en el derecho a defender su lugar a como sea. La prédica es que, bueno, uno no debe invadir el espacio de los demás, pero los demás tampoco tienen derecho a invadir el espacio de uno, y uno entonces tiene la potestad de defenderlo, rifle en mano, si hace falta. Y esa fantasía, digamos, que incita mucho a la violencia horizontal, se plasma, y de allí viene lo de autoritario, se plasma en el deseo de que venga una figura de autoridad que restaure esas esferas bien delimitadas y separadas, donde nadie se molesta a sí mismo, y que las venga a defender incluso, si hiciera falta, pasando por encima de las reglas democráticas, estatales, de las leyes tal como las conocemos. Entonces esos dos elementos que parecerían para mucha gente contradictorios, ¿no? Individualismo y autoritarismo, ¿no? Como si fuesen separados, tratando de visualizar que es justamente el individualismo el que está alimentando las tendencias autoritarias que vemos por todas partes. Hay algo que yo vengo registrando desde mediados del gobierno de Macri en adelante, que es la tendencia a canalizar la frustración por el fracaso de las políticas que promueven en su momento Macri, culpabilizando a distintos sectores sociales, ya no solamente adversarios políticos, como fue históricamente el peronismo, al cual lo han culpado de diferentes cosas, sino ya directamente a sectores sociales, ¿no? Los planeros, los vagos, la gente que vive del Estado, incluso los científicos aparecieron como un enemigo público inéditamente durante el gobierno de Macri. Esto ya lo registramos a medida que iba terminando el gobierno de Macri, que se traducía en actitudes de violencia
en ese momento, sobre todo verbal, contra personas en la calle que representaban algunos de estos enemigos que postulaba el gobierno, ¿no? Peligros hay múltiples. A veces esta propia frustración generalizada alimenta expectativas en personajes políticos inverosímiles, ¿no? Como son Milei en Argentina, Bolsonaro o Trump en Estados Unidos. Personas bastante, digamos, desquiciadas que no tienen incluso capacidad de sostener un diálogo más o menos fluido con otros sectores como para construir consensos básicos. Eso es un riesgo. Hay también el riesgo de saltearse los mecanismos y las garantías democráticas. Lo estamos viendo en estos días a propósito del debate por el DNU del gobierno y la ley Omnibus, ¿no? La tentación constante de saltarse los controles democráticos. Y luego, algo incluso más preocupante, que es la tentación represiva de ignorar el Estado de Derecho, ¿no? Esto Patricia Bullrich ha hecho un ensayo un avance muy fuerte en este sentido ya en tiempos de Macri, y ahora vuelve con estos protocolos y estilos de gestión de la seguridad colectiva que, como te decía hace un momento, ya la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos está advirtiendo que se sale de los marcos democráticos. En sus lazos personales nadie busca vincularse con gente egoísta, ¿no? Cuando uno busca amigos, pareja y demás, uno busca otra cosa, busca el altruismo, ¿no? El desinterés, el poder confiar en otro, el tener vínculos que no pasen por el interés económico, ¿no? Que no sean interesados, ¿no? Uno está constantemente buscando otra cosa. Incluso las personas más de derecha y liberales en verdad no quieren su vida personal organizada en torno de esos, o su vida afectiva por lo menos, organizada en torno de esos principios, ¿no? Imaginan que esos principios son buenos para la vida social, pero no los quieren para su vida afectiva personal. Ahí me parece a mí un núcleo material desde el cual se puede reconstruir visiones de lo colectivo. Me parece a mí que lo que falta es la conexión entre eso y la dimensión política, ¿no? La posibilidad de que haya un proyecto político que vuelva a plantear el horizonte de lo colectivo como camino a la felicidad personal y del vecino, que sea creíble. Y que sea creíble significa, bueno, que no se quede en el mero discurso, que no sea declamativo, sino que se plasme realmente en formas de vida, en hechos, en flujos económicos, inclusive, para ponerlo en el sentido más material posible, que realmente sean beneficiosos para lo colectivo, ¿no?